Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por conectarse. Mi nombre es Daniela Ramos, yo soy parte del Consejo de Latinas in Tech en México y bueno, pues estoy muy emocionada de compartir este tiempo con ustedes hoy. Es nuestro primer evento del año en Latinas in Tech México y pues es un gusto enorme porque en este evento empezamos con dos mujeres que se acaban de unir al equipo de Latinas in Tech como Senior Advisors y estas grandes mujeres son Greta González y Adriana Peón, a quienes en breve voy a presentar. Y bueno, pues no se diga más, empecemos y pues el propósito de esta plática es tener una conversación de cerca con ellas, que nos cuenten más acerca de su vida personal, como profesionistas, y cómo han logrado llegar hasta donde están aquí y principalmente que nos puedan dar algunos tips que a todas nosotras, a veces como mujeres, nos hace falta escuchar de una mentora. Entonces, aprovechemos muchísimo este tiempo. Un poquito más adelante les voy a indicar cuál va a ser la dinámica para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues antes que nada quiero presentar qué es Latinas in Tech. Para todos aquellos que no nos conocen todavía, Latinas in Tech es una asociación sin fines de lucro. Esta asociación empezó en Estados Unidos aproximadamente en el 2014-2015 y se ha ido expandiendo a diferentes ciudades. El propósito principal de Latinas in Tech es conectar, apoyar y empoderar a mujeres latinas que trabajan en la industria de tecnología o en su caso que aún no trabajan pero están muy interesadas en participar o que quieren conocer un poco más qué es el mundo de tecnología. Como les comentaba, pues nos hemos expandido a varias ciudades. Hoy ya somos 16 ciudades, principalmente hay más en Estados Unidos, pero tenemos pues el gusto, en el caso de México, ser la primera ciudad en Latinoamérica. Y también existen otras ciudades fuera de Estados Unidos y de Latinoamérica, como es Toronto, como es Londres y próximamente España. Bueno, algunas ciudades de España. De mujeres que participan dentro de nuestra comunidad, ya contamos con más de 11,000 mujeres, lo cual hace que esta red sea una de las redes más grandes para mujeres en tecnología. Entonces, pues es increíble poder participar y generar esta comunidad en donde nos apoyamos. Contamos con más de 23 nacionalidades y más de 100 empresas ya nos apoyan participando como sponsors o patrocinadores para poder seguir impulsando nuestra misión. Me gustaría compartirles un poco qué es lo que hemos hecho en Latinas in Tech México. El año pasado fue un año increíble, la verdad, de muchísimo crecimiento y pues nos enfocamos principalmente en 3 pilares. El primero es en generar conciencia, porque sin duda para poder lograr esta misión necesitamos generar mucho más conciencia sobre la importancia de generar mucho más equidad de género y de lograr empoderar a las mujeres y que las mujeres reconozcan sus capacidades. Esto lo hemos hecho de varias formas, entre ellas también tenemos un entrenamiento que se llama I Am Remarkable, que lo hacemos junto con Google, y bueno, pues esto es increíble porque es una manera de generar conciencia a las mujeres. Dentro de otros pilares tenemos el aspecto del desarrollo de la mujer en el sentido tanto técnico, en aspectos tecnológicos, también como otras habilidades tales como poder aprender a cómo negociar un equity, qué consejos podemos llevar a cabo al momento de emprender, cómo hacer un currículum, cómo tener tu marca en LinkedIn. Entonces, estas pláticas las tuvimos el año pasado, pero que sin duda buscamos repetirlas nuevamente este año. Al igual como una serie de eventos que tuvimos a fin de año, que fue increíble, que se llamó Conéctate en Tech, en el cual fue pues una oportunidad para dar a conocer muchísimas empresas de tecnología que no necesariamente todo el mundo conoce y de la misma manera poder conectar a mujeres en búsqueda de oportunidades de tecnología con estas empresas que están reclutando. Entonces, de esta manera, Latinas in Tech ha trabajado como plataforma. Les presento nuestro Board of Directors de Latinas in Tech. Hoy en día somos 6 mujeres que estamos participando en la creación de esta misión y cada vez tenemos mucho más voluntarias. Hoy, bueno, tenemos a 4, pero nos encantaría poder sumar a más voluntarias para poder seguir impulsando este proyecto.
Y bueno, finalmente tenemos a nuestras nuevas Senior Advisors, que la verdad es un gusto enorme que nos acompañen. Son dos mujeres con unas carreras increíbles. Ellas son Greta González. Greta es directora general de viajes compartidos de Uber en México. Y bueno, ha estado involucrada también mucho tiene mucha participación en el empoderamiento de la mujer. Hoy en día es una mentora también de una asociación que se llama Voices Chapter México. Y bueno, apoya también a mujeres que emprenden y que están en Victoria 147 buscando asesoría. Y por otro lado tenemos a Adriana Peón, que es directora comercial de Retail, E-Commerce y Servicios Financieros para Facebook México. Sin duda, Adriana tiene una carrera increíble. También durante el proceso de COVID, ella estuvo al frente pues ahora sí, de Facebook México como directora y bueno, pues me imagino que ha sido una gran experiencia y un reto que ya nos contará. Y bueno, de igual manera ha colaborado en otras empresas de tecnología como PayPal y bueno, en breve nos va a contar, mejor las dejo a ellas dos que nos cuenten un poquito más. Finalmente, nada más un poco para organizar cómo vamos a estar trabajando en temas de preguntas y respuestas. Abajo van a poder identificar una sección de Q&A. Les agradeceremos que todas las preguntas las manejen a través de Q&A. De esa manera va a ser mucho más fácil poder administrar las preguntas. Y recuerden, esta es una súper oportunidad para que puedan aprender más de Greta y de Adriana como mujeres, como mentoras. Entonces, principalmente enfoquemos nuestra conversación en ese sentido para que podamos aprovechar muchísimo esta plática. La primera hora, hasta las 8 de la noche vamos a estar en una conversación nosotras tres y a partir de las 8 abrimos las preguntas que se vayan incluyendo en el Q&A. Entonces, no dejen de mandar preguntas a través de Q&A para que al finalizar la hora podamos tomarlas en cuenta. Entonces, pues bueno, no se diga más. Bienvenidas, Adriana y Greta. Pues encantadas de tenerlas con nosotras. Y pues bueno, la verdad no quise dar mucho más detalles de sus carreras porque me encantaría que cada una de ustedes pueda resumirnos y darnos a conocer un poco, pues, su vida, ¿no? Profesional, cómo han llegado hasta aquí. Entonces, pues adelante, cuéntenos un poco cómo empezó su carrera y cómo es que han logrado esta posición. Si quieres, Greta, adelante. Vale, arranco yo. Bueno, un gusto. Muchas gracias a Daniela y Latinas in Tech por tenerme aquí hoy de invitada. Bueno, yo soy venezolana de nacimiento. Me crié buena parte de mi adolescencia en Estados Unidos, en Indianápolis, Indiana, en los 70s, 80s, hace mucho tiempo. Y ahora estoy en México desde hace más de 13 años. Entonces, lo que quiero comunicar es que soy una de esas ciudadanas del mundo sin miedo, pues, de aterrizar donde me toque aterrizar. Mi carrera empieza en Venezuela. Tengo la formación de industriólogo, de relaciones industriales. Hice un posgrado en una maestría en Boston en administración de empresas. Y de esas cosas de la vida tenía ya me había nacido mi primer hija, y estoy en ese proceso de que tengo que buscar trabajo, pero no sé cómo hacerlo. En fin, estoy en la guardería de mi hija y de esas cosas de la vida donde me cae una oportunidad que yo no me imaginé que era posible y me invitan a formar parte de un call center, pero ya ser como la gerente de un call center de telemarketing, y así empieza mi vida profesional. O sea, yo jamás me imaginé que lo iba a hacer sin tener que enviar un currículum y hacer todo este proceso que hoy en día es tan complejo para entrar a empresas. Y de ahí empezó mi vida y mi pasión por trabajar con equipos grandes. Siempre he trabajado con equipos y sobre todo en el área de servicio al cliente, y trabajando con esas operaciones comerciales, que es en donde se define el momento de la verdad, es entre el debate entre marketing, ventas, es cómo hacemos para que realmente todos los planes, todos los diseños que se están haciendo se lleven a cabo como se tienen que llevar y que en el momento de la verdad pues llegue como queríamos que llegara, ¿no? Entonces soy muy obsesionada con el tema de servicio al cliente. Estando en Venezuela, pues la situación política en Venezuela nos obligó a tomar un camino, un nuevo rumbo.
Llego a los 39 años a México, sin nada, o sea, en cero, sin trabajo, venía con el trabajo de mi esposo y la verdad es que fue un reto porque tuve que empezar de cero en México. Y hoy en día estoy feliz, tengo mi corazón en México, amo las oportunidades que se me han abierto en México y con eso he tenido una trayectoria interesante en materia de, continué en temas de servicio al cliente, muy metida en el mundo de telecomunicaciones, una pasada súper interesante por compañías de ventas directas muy grandes y pues ahora aquí en Uber, en una posición que ya les iré contando, pero sí con un trabajo, digamos, diseñado para tratar de llegar aquí a una posición de este nivel. Pues entonces ya les platicaré un poquito más. Wow, digo, ya vamos a empezar con, más adelante con algunas preguntas, pero qué increíble. Yo creo que esto es un ejemplo de que no hay edad y no hay un playbook de vida para que podamos crecer como profesionistas y no es que si a los 30 no lograste cierta posición, no significa que lo logres después. Así que qué increíble. Greta es un ejemplo. Entonces ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. Súper. Pues Adriana, ahora cuéntanos tú un poco. Súper. Pues primero, hola a todas, un placer estar aquí. Gracias, Dani. Felicidades a ti y a todo el equipo. El trabajo que hace Latina Sintec es increíble y un placer compartir con Greta. Creo que si yo trataba de explicar mi carrera también, yo creo que hay algunas líneas en común. La primera es, aunque suene cursi, he seguido mi corazón, ¿no? Y mucho lo que he estado haciendo es constantemente alinear mis pasiones y por eso tengo una carrera no tradicional. O sea, yo mi licenciatura y mi primer maestría es en psicología, porque me apasionaba poder entender qué pasaba por la mente de la gente, cómo motivar, cómo se es un líder, ¿no? Y eso es lo que al final yo estudié. Y cuando me iba a graduar fue, quiero trabajar en recursos humanos o qué es lo que quiero hacer y no sabía muy bien y la verdad es que yo siempre digo mi carrera, la otra vertiente es que he tenido mucha suerte. Entonces, tuve la suerte que tuve una oferta en México cuando regresé en entrar a PepsiCo a negocio, ¿no? No entré a recursos humanos porque un mentor, que ese es el rol de los mentores, ¿no? Me dijo, tú puedes crear líderes desde un rol muy importante como recursos humanos o tú puedes crear líderes siendo líder. Y él me dijo, yo te veo a ti más siendo líder y haciendo ese trabajo. Y ahí fue cuando se me quedó la idea de, ok, pero tengo que entrar a negocio. Entonces entré y también tuve la suerte de entrar a un área que se estaba formando, que era reingeniería de procesos, lo cual me ha servido enormemente en mi carrera, en poder tener esa perspectiva de sistemas, cómo están interconectadas las áreas, dónde están los hilos organizacionales y demás. Y yo tomo la decisión de hacer una maestría en administración porque decía, yo no sé nada, o sea, no sé de negocio. Y curiosamente cuando te vas a una maestría en administración, luego te das cuenta que no tanto aprendes de negocios, sino aprendes de la gente, aprendes de liderazgo, aprendes todos estos skills más soft en ese sentido. Y también tuve suerte, yo me gradué, yo soy la generación de Uber, ¿no? O sea, yo me gradué en el 2012 cuando móvil despega. Por eso, o sea, está Uber, está Lyft, ahí es donde empieza realmente la nueva generación de tech y donde Facebook cambia a móvil, donde empieza todo. Entonces, a mí, eso es suerte, ¿no? No es que lo planees así en ese ciclo. Entré en un principio en consultoría porque quería seguir entendiendo más esos negocios y de ahí ya transicioné, regresé a México por dos razones. La primera, a mí me apasiona lo que podemos hacer en México, pero también porque yo en ese momento, y creo que lo vamos a hablar, por fin me sentía cómoda con mi sexualidad y era un tema en México, el ser parte de la comunidad LGBT no era abierto, ¿no? En ese entonces yo todavía estaba en los principios de Pride Connection, no se hablaba de diversidad, se hablaba de diversidad como mujeres y hombres, ¿no? En las empresas. Y decía, yo quiero generar ese cambio, ¿no? Y ese fue mi motor de regresar. Y sin tener mucha idea también caí con la suerte de una oferta en televentas, así es que compartimos la parte operacional en PayPal y dije, perfecto, a mí me apasiona, o sea, seguir mi corazón me apasiona poder generar impacto económico y qué mejor que en las pymes, porque me toca llegar al segmento pyme. Y así es como incursioné a tech. Y de ahí, pues en esta expertise comercial, después cambié a Facebook, pero justo es este tema en cómo puedes, lo que a mí me ha ayudado es tener esta perspectiva de sistema, esta perspectiva de gente. Entonces, ¿cómo puedes alinear y empoderar equipos a un nivel de performance distinto, ¿no? Y es lo que me ha tocado hacer un poco en tecnología, que los procesos no necesariamente son tan institucionalizados. Entonces, es en este punto en el cual empiezas a escalar y que necesitas más estructura.
pero una estructura muy flexible porque estás en tecnología, ¿no? No estás en una empresa, no sé, más tradicional que necesita rigidez en los procesos. Buenísimo, pues la verdad también muy, muy interesante y digo, por lo que escucho, eres joven, o sea, todos son jóvenes, pero es No muy... tan joven. Entonces, está increíble que tengamos esta diversidad también de diferentes generaciones con diferentes perspectivas que sin duda enriquecen todos los negocios. No solamente creo que el género es algo que sin duda es muy importante incluir, pero también diferentes perspectivas con diferentes experiencias hace que sea mucho más rica el crecimiento de una empresa, ¿no? Y bueno, me gustaría irme, ahora sí que años atrás, cuando tenían 13, 14 años, adolescentes, las dos, ¿qué pasaba por su cabeza? O sea, y me gustaría tocar este punto porque creo que muchas veces las mujeres tenemos que pasar por procesos y cambios pues muy fuertes, irnos adaptando, irnos combatiendo ahora sí que estereotipos sociales, presiones sociales, etcétera. Pero a sus 13, 14 años creo que es un momento en el que estamos muy puros sobre qué es lo que queremos de la vida. Entonces me gustaría que me explicaran o que me contaran qué pensaban que iban a hacer entonces. Puede ser que sea muy diferente o puede ser que no sea tan diferente a lo que son hoy. ¿Y qué de esa adolescente, qué esencia de esa adolescente ha prevalecido y ha sido clave para lograr pues llegar a una posición como la que tienen el día de hoy? No sé, Adriana, empezamos ahora contigo. Sí, la verdad es que se me vinieron tantas historias a la cabeza que hasta digo, pobre de mi mamá. Pero a mí sí, de adolescencia, creo que el retar a la autoridad era algo que tenía constantemente, retar el pensamiento, y tenía esta idea y estos sueños de cambiar el mundo, ¿no? Y creo que nace, a ver, y aclarando, ¿no? O sea, sí había adversidad por ser mujer, en ese momento no tenía ni idea que era gay, pero tenía el privilegio, iba a una buena escuela, tenía acceso a recursos que hace que puedas tener esos pensamientos, ¿no? Entonces yo sí me acuerdo que quería cambiar el mundo y lo articulaba bastante y creo que, y ayer estaba viendo una serie que me recordó esto justo y dije, lo voy a pensar para la pregunta, porque para mí es cómo, cómo ¿cuántas mujeres no son calladas por eso, no? ¿Cuántas mujeres no son etiquetadas como, digo, me mandaron a llamar mucho a la oficina de dirección, ¿no? O sea, y todo este tema que era, pues, no es lo que se espera de ti, ¿no? Se espera que obedezcas, se espera que... Y aparte, en una articulación muy intelectual de mi parte, en la cual cada vez que me llamaba decía, bueno, pero yo tengo 10, ¿tienes algún problema con mi performance? No, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Pero, de nuevo, bastante irreverente. Me acuerdo de esta historia es cuando mi mamá me decía, es que come porque hay gente que no tiene que comer. Yo le decía, no te preocupes, mamá, ahorita lo empacamos, vamos y se lo entregamos a la gente que no tenga que comer, ¿no? Entonces te da una idea de cómo le daba yo la vuelta a las cosas. Y creo que ese espíritu de retar el día a día sigue conmigo y sigue en retar cómo me reto a mí, cómo reto a mis equipos, cómo retamos lo que estamos haciendo, cómo podemos dar más impacto y la parte de impacto social. Creo que lo que ha cambiado es, no puedes pelear todas las peleas y yo sí peleaba hasta lo impeleable y cómo empiezas a priorizar y decir, oye, ¿dónde puedo tener profundidad porque el impacto es mayor? Aunque sea en un segmento más chico, puedes tener mucho más impacto. Entonces, creo que eso es parte de lo que con los años vas aprendiendo en qué peleas sí tomas y cómo las tomas, ¿no? Me encanta. Pues súper interesante tener el contraste aquí, porque chistosamente a los 13 años yo vengo obviamente de otra generación, entonces yo creo que los conflictos sociales o los conflictos míos eran un tema para mí, yo quería ser hombre, yo quería ser mi hermano, porque mi hermano tenía libertades, yo como mujer no tenía las libertades, ¿no? Yo como niña no podía hacer lo mismo que podía hacer mi hermano.
Y a los 13 años era una batalla, porque es la edad donde uno justamente quiere empezar a socializar. En Estados Unidos, pues la socialización empieza incluso muchísimo más, o sea, hay más libertad en las tempranas edades. Y mi mamá, pues, era una persona sumamente de tradición y de, ¿no? De todos estos vínculos familiares y todo lo que hay que hacer primero y te tienes que casar primero antes de ser libre. Para mí el matrimonio era libertad y ya les voy a contar en qué paró mi primer matrimonio, ¿no? Entonces, en esa época yo luchaba contra eso y yo creo que yo a los 13 años una de las cosas que yo siento que interioricé y que hoy en día la uso, pero la he tenido que modificar, es mi capacidad de adaptarme. O sea, yo fui muy ingenua, no le veía, aceptaba las cosas sin verle la malicia, sin verle lo malo. Era una persona que tenía como esta capacidad inmensa de recibir y de aceptar y quizás hasta un poco ingenua, pero eso me permitió a mí realmente hoy en día ser lo moldeable que soy, pero para lo bueno. O sea, el proceso en mi vida de crecimiento requirió que yo pudiera generar un suficiente nivel de autoestima y de confianza en mí mismo y de libertad y de independencia en mí, no dependiendo de un esposo o de una familia, un pater familia o lo que fuera, eh, para que yo pudiera utilizar a mi favor esa capacidad de cambiar, de moldearme, de adaptarme. Entonces, por ejemplo, ahorita con la crisis que me tocó, yo tenía 5 semanas en Uber, o sea, yo llego a Uber 5 semanas y en COVID y yo tuve que conocer todo mi equipo por internet prácticamente, entonces por Zoom. Entonces, eso sí, yo siento que son esos detalles que me permiten ser mucho más moldeable a las condiciones, las situaciones que ocurren, lo que tengo en mi entorno y también ir aceptando que lo que yo alguna vez pensé que iba a ser, cuando preguntaste, ¿qué pensabas que ibas a hacer? Yo quería correr carros, yo quería ser, o sea, y con el tiempo empecé a pensar, bueno, institucionalmente, ¿qué debo ser? ¿Debo ser doctora o debo ser esto o ser lo otro? Y no fue sino prácticamente cuando me divorcié que me di cuenta de lo que yo quería hacer. Y yo quería era estar con equipos, quería estar trabajando 8, 9, 10 horas al día, trabajando con equipos y haciendo que los equipos realmente hicieran lo mejor pudieran poner sobre la mesa lo mejor de ellos. Y eso yo creo que definitivamente los 13 años fue una época clave porque fue donde te empiezas a entender como esa individualidad. Sí, totalmente. Y yo creo que todos vamos, o sea, justo como lo que tú mencionabas, vamos moldeándonos y finalmente la vida nos va poniendo también situaciones, pues constantemente, yo creo que a diario nos pone retos la vida, que pues finalmente nos van fortaleciendo, también nos hacen más conscientes de cuáles son nuestras habilidades para poder sobrevivir o para poder, ¿no? Como avanzar en nuestras, tanto en la vida personal como en lo profesional. Entonces, en este sentido, ya ahora sí que avanzando en sus carreras, en sus vidas personales y profesionales, me gustaría que me contaran como cuál ha sido como uno o dos retos de sus vidas que las han, ahora sí que las han impulsado, ¿no? Porque yo creo que no hay reto que no nos saque lo más fuerte y lo mejor de nosotras. Entonces, me gustaría que me contaran como este reto que las ha impulsado y si en su caso existió algún mentor, alguna persona, pues que les haya ayudado o de la que se hayan, pues sí, sostenido para poder salir adelante. No sé, Greta, ahora empecemos contigo. Bueno, buenísimo, ya van a saber la historia de mi divorcio. Entonces, definitivamente creo que una de las cosas que me marcó en mi vida fue encontrarme una situación donde realmente mi matrimonio pues no estaba yendo por el camino que yo hubiera esperado, sobre todo porque me sentía muy amarrada para yo poder desempeñarme profesionalmente y por varias razones, pues de culturales, machismo, temas donde efectivamente el tema de la cultura que traíamos nosotros como latinoamericanos, se metió tanto en mi vida que evitó o sea, yo me sentía de brazos amarrados. Entonces, acabo yo con esa situación y ahí me encuentro yo que tengo 2 niños, tengo una niña de 4 años, un niño de 1 año, arrancando carrera y ahí es en donde dije, vale, ya no hay vuelta atrás, yo no voy a depender de mis papás,
Los niños tienen que ver que tienen una madre que se va a desempeñar lo mejor que puede profesionalmente. Había trabajado con personas llegadas a mí, psicólogas, lo que yo pudiera. Yo lo que sí estoy clara, y eso se lo digo a todas las niñas o personas, mujeres, hombres, quien sea que yo le doy mentoría, pidan ayuda. O sea, no hay que sufrir, pasar por nada solos. Hay que pedir ayuda. Entonces, durante todos estos procesos pedí ayuda, y una de las ayudas que me funcionó, una, primero, pedir ayuda para que me cuidaran los hijos, y dos, me busqué psicólogo, psiquiatra para que me apoyara en esta culpa que yo sentía de tener que dejar mis hijos mientras yo estaba haciendo mi chamba, ¿no? Y una de las cosas que me dijeron y que lo uso muchísimo es que verdaderamente los niños que tienen una presencia omnipresente de sus madres tienden a ser más depresivos que los hijos que no tienen a las madres omnipresentes. Yo escuché eso y yo con eso me fui y eché a correr. O sea, y hoy en día, la verdad, yo no sé si fue eso o fue una combinación de cosas, pero hoy en día estoy súper orgullosa porque tengo dos hijos, una ya viviendo en Los Ángeles, cineasta, otro graduado ya está ahorita en producción musical, y los dos sí les cuesta a veces conseguir mi atención, y lo saben y se ríen, y hacemos risa de esta situación, pero como que sí tienen el entendimiento de que eso era lo que yo tenía que hacer. O sea, están súper orgullosos con eso, y yo abiertamente en la mesa, que creo que es otro tema que es muy importante, cómo manejar una crisis, es que durante toda mi vida, abiertamente en la mesa, en la cena, en donde yo pudiera, yo nunca le ocultaba a mis hijos el proceso emocional por el cual yo estaba pasando. Y eso me ayuda, y eso también me lo dijo una psicóloga en su momento cuando estaba en esa crisis. Mira, no hay que engañar. O sea, si estás triste hay que mostrar que estás triste, y si estás trabajando muy duro hay que mostrarlo. ¿Y por qué? Porque entonces tú generas una conversación en la mesa, en tu casa, y tú tienes unas personas que te están echando porras, te están dando ese apoyo, te están mentoreando incluso, y haces de tu vida profesional algo que todo el mundo te apoya. O sea, a la hora de la verdad de las chiquitas, tú tienes gente que te apoya y tú no te imaginas de dónde, si tú logras incorporar esa crisis y logras traer gente que te apoye cercana a ti. Y yo diría que ese para mí es uno de los grandes secretos, incluso, y ese es uno de mis retos, pero en todos los retos, uno de los patrones que yo puedo reconocer es encontrar gente que te pueda ayudarte. No, nunca va a ser un aha moment, una sola persona que te va a ayudar, no existe, pero sí saber a quién buscar, sí tratar como de identificar, bueno, para esta situación, cómo y con qué tipo de apoyo debo contar. No, mil gracias, Greta, y gracias por compartir esto que pues es algo personal, pero yo estoy de acuerdo contigo. Creo que a veces a nosotras las mujeres, también uno de nuestros retos en el avance de nuestras carreras es como, sobre todo la mujer latinoamericana y en específico la mexicana, traemos un chip mental con, tenemos que cumplir ciertos estereotipos sociales que nos impone la familia, los amigos, inconscientemente, que eso a veces nos limita muchísimo. Entonces, me encanta escuchar tu ejemplo porque creo que muchas mujeres a veces tienen esta vocecita que no las permite pues tomar sus propias decisiones por una presión, y finalmente la mejor manera de conocerse es aventarse al vacío y saber que estás contigo misma y que efectivamente vas a tener apoyo, pero es importante saber que estás contigo, ¿no? Y bueno, pues me encantaría, Adriana, que tú nos cuentes qué reto. Sí. No, y viene una narrativa similar, y también creo que es muy difícil separar la vida profesional de la vida personal, y la unión de las dos creo que es espectacular. Y para mí, claramente, el reto más grande fue aceptarme gay y vivirlo abiertamente en el trabajo. Y creo que hablando de este no ser suficiente, y alguien ponía ahorita el síndrome del impostor y demás, yo construí, sin saber ni siquiera que era gay, yo construí una identidad basada en el éxito definido en ese momento, pues académico, ¿no? Entonces, mejor promedio, apliqué en NYU, entré en NYU, todo, checking all the boxes, ¿no? Y todo perfecto. Y también tenía excelencia en deportes, ¿no? Yo jugaba en la selección de libero, después cuando fui en NYU, o sea, jugaba deportes, o bueno, hacía deportes de manera muy competitiva, y era como yo era por lo que hacía y no por lo que era.
Entonces, cuando llega algo que te reta tu identidad a la médula, como es tu identidad sexual, pues te derrumbas, ¿no? Yo sí tuve un proceso muy complejo de muchos años de depresión, inclusive procesarlo, entenderlo, eran otras épocas, o sea, no, todo el mundo hoy dice, bueno, pero pues, no había Modern Family, no había, nadie sabía quién era, no había una red LGBT en ninguna empresa, al contrario, era completamente cerrado, entonces era una época, yo me acuerdo cuando me di cuenta y dije, es que no sé qué es, no conozco a nadie, ¿no? Y esa es la importancia de la representatividad. Yo no sabía qué significa ser una mujer lesbiana, porque no había, y los únicos eran los estereotipos agrandados y que no daban esa visión de la pluralidad de lo que puede ser lo que tú estás viviendo. Y entonces, para mí, yo me acuerdo cuando entré a PepsiCo que era una disonancia cognitiva porque acaba de entrar Indra Nooyi en ese momento de CEO y Indra Nooyi lo primero que dijo es performance with purpose, bring your whole self to work, ¿no? Traer todo tu ser. Y dice, claro, hace mucho sentido, pero no puedo traer, o sea, no es algo aceptable además. Entonces yo creo que yo gané la confianza en mí, ¿no? En el MBA, y de ahí fue que yo me sentí segura y dije, entonces puedo regresar y cambiarlo, ¿no? Pero sí creo que ese proceso, hoy cómo se traduce, porque en ese momento era pues ser yo donde fuera, pero hoy sí se traduce en un tema de liderazgo auténtico, ¿no? Y cómo lideras con el corazón. Y creo que eso es lo más importante ante COVID, liderando la oficina de México, y quiero pensar, Greta, tú también, el llegar con empatía, el compartir que tú también le estás, o sea, ha habido momentos, hay temas de salud mental muy complejos ahorita, las mujeres están exhaustas y todavía dices, oye, y entonces, y ves algunos y me dijeron, no, pero vas y trabajas a la comunidad, pero ¿cómo te das, oye, también me está costando, o todas estas cosas, cómo compartes si eres vulnerable y abres tu corazón enfrente de todos? Y eso hoy es súper importante y eso hoy va a generar retención y eso hoy va a generar mucho más crecimiento de la gente, pero requiere un modelo de liderazgo que ninguno creció, ¿no? Nosotros, el líder sabe todo, el líder es perfecto, no le cuestionas, no le preguntas, y hoy es un tema distinto. Y como mujeres sí creo que, lo platicaba con una mentora y me decía, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de demostrar mucho, pero luego, cada vez que llega alguien nuevo, caemos en el modo de, te voy a demostrar que soy súper competente y todo lo que sé, y tal, y sueltas tu ser auténtico, porque no está peleado, pero sí creo que cuando entramos en momentos de presión, entramos en no soy suficiente, entonces te tengo que demostrar que soy suficiente, y entonces, ¿cómo callas esos miedos? Y eres tú donde sea, porque el valor que tenemos y el valor que tenemos va más allá de lo que hacemos, es en lo que somos, ¿no? No, y justo eso me lleva a mi siguiente pregunta. Creo que, digo, los retos también son los momentos en los que, aunque te impulsan, también es el momento que te puede llevar a lo más bajo, ¿no? Y este momento en donde no crees que eres suficiente o tienes la vocecita esta que todos lo tenemos, que es la que te sabotea, ¿no? Y, y es mucho más fuerte cuando estás en una situación de reto, pero también aunque estás en el mejor momento y en un momento de mucho éxito, sigue estando esa vocecita, ¿no? Entonces, ¿cómo, y esto es un súper consejo para todas las que están en la vida profesional, que a veces entra ese chip, estas dudas, ¿cómo la manejan ustedes día con día? Porque esto es algo que todos los días te tienes que levantar y echarle ganas y no escuchar esa voz o aprender a manejarla. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Greta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, esa vocecita de verdad es algo con lo que he ido aprendiendo, me he instruido, he leído, he ido aprendiendo cómo se hace porque está conmigo desde que yo tengo memoria. Eh, Creo que hay dos cosas que siento que me ha funcionado muy bien. Uno, bueno, en la lectura que tuve recientemente escuché a Brené Brown hablando sobre la vulnerabilidad. Fantástica, se le recomiendo a todo el mundo. Tiene varios libros, uno se llama Dare to Lead, y tiene además un YouTube espectacular. Sí, Brené Brown es lo máximo. ¿Y qué aprendí con Brené Brown? Que la vulnerabilidad es literalmente ese momento en el que tú estás siendo valiente. Es el momento en el que tú te estás exponiendo y estás haciendo algo que te reta. Entonces, ¿de qué forma? O sea, he usado eso, he usado como para decirme, ok, aquí viene la voz,
debe ser que estoy haciendo algo bien. O sea, la voz viene y se presenta justo en ese momento donde yo sé que yo me estoy retando, yo sé que viene algo de mucha tensión, donde no quiero fallar, eh, pero me estoy exponiendo. Y yo creo que no tenemos que tener miedo a exponernos. Es decir, manejemos el miedo en otro lado, hagamos meditación, hay miles de apps hoy en día que te ponen a respirar, eso también lo estoy haciendo. Ahora, hay que aventarse. Si no te avientas, le estás haciendo caso a una voz que en realidad no es más que un pensamiento, no es más nada. Y ese es mi consejo y se lo digo a todas las personas que mentoreo, porque está tan a flor de piel este tema. Siéntense bien cuando hay un reto mental a decir, ¿y tú por qué estás haciendo esto? ¿Y tú, si acaso que te crees? Así de fácil. No, súper útil. Y sí, 100%. Creo que la meditación es una súper herramienta para poder otra vez traer al momento la mente, que si no la dejamos volar y se va, ¿no? ¿Tú cómo Sí, le yo haces? ahí soy plus one en el Brené Brown fan club. A mí me ayudó muchísimo. Yo de hecho me acuerdo, la vi cuando estaba en la maestría, cuando ella todavía no era, acababa de dar el TED Talk, entonces empezaba a ser medio famosa y yo salí de esa plática y dije, this is the thing. A ver, creo que, como dice Greta, siempre está y ese es, lo que vas aprendiendo es, no sé, los triggers empiezan a cambiar y creo que entender esos triggers es importante, ¿no? Porque, como decía Greta, cuando tomas un reto más, te lo puede triggerar el reto, te lo puede triggerar a que le quieres demostrar que sí puedes. Entonces, ¿cómo tienes esa dinámica? Y cómo aprendes, digo, hay un concepto que yo ahorita estoy usando mucho con los equipos que es autobondad, ¿no? Self-kindness. ¿Cómo eres bondadoso contigo misma? Yo, la cantidad de performance reviews, siempre a mi equipo le pido que me lo manden antes de meterlo en la herramienta, los regreso, el de mujeres, es que nos cuesta contar nuestra historia, ¿no? Nos cuesta contar nuestros logros, nos cuesta regañarnos de nuestros logros. Y yo una de las actividades que hice que me encantó con el equipo para el año pasado fue hacernos, cada quien se escribió una carta de agradecimiento a sí mismo. Y ese proceso, o sea, nada más pensar, oye, me voy a agradecer a mí porque I'm amazing, ¿no? Y porque hice un montón de cosas, ni siquiera lo hacemos, no nos damos ese crédito y entonces si no lo damos nosotros, cómo lo va a tener el otro, ¿no? Entonces sí creo que eso es súper importante y entender, Greta hablaba del data point para la depresión, ¿no? Pues es lo mismo los data points. El research, y los invito a leer todos los recursos que tiene Sheryl con LinkedIn, pero el research te dice, o sea, el hombre, tú le das, no, digo, cosas muy sencillas, tú le das feedback en general, ¿no? Pero, positivo a un hombre y lo atribuye a sí mismo, y le das feedback negativo y lo atribuye a la circunstancia. Y vean el patrón, ¿no? Cuando empiezas a ver, le dices, oye, pero es que mira, esto no sale, sí, es que mira, el cliente hizo esto, y todo lo positivo es porque yo lo puedo hacer. Y la mujer hace el completo opuesto. Todo lo positivo es por suerte, porque sucedió, porque el cliente estaba de buenas, lo que fuera, y lo negativo todo es mi culpa. Y eso mentalmente genera un desgaste enorme, ¿no? Y genera el no adueñarte de sí lo que hice. Y no que uno esté bien y el otro esté mal, creo que es una balanza y la humildad y el autoconocerte. Yo el otro día en un panel de LGBT a un vicepresidente senior le oí decir algo que me encantó en este tema de la vocecita. Dijo, I embrace my weaknesses. Cuando lo oí dije, claro, o sea, no soy perfecta, pero tengo que adueñarme de lo que hago bien, de lo que hago mal y lo que quiero mejorar. Con esa humildad puedes crecer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y creo que justo lo que tú mencionabas es un hecho, como esta parte de a veces, y por eso Latina Sintec lo hace mucho, como el I am remarkable, el yo soy buena, el saberte valorar y reconocer en lo que eres buena, cuesta trabajo. Y esto creo que una de mis preguntas, y creo que, o sea, puedes ir muy de la mano con este punto, si nosotros vemos la pirámide de, pues, laboral, pues en la base, ¿no? En la base vas a ver muchísima, pues un 50-50 aproximadamente entre hombres y mujeres. Las posiciones junior, las posiciones que ya no son tanto de toma de decisiones fuertes, sino es como la parte más ejecutiva. Y de hecho creo que las mujeres somos excelentes ejecutando y haciendo las tareas. Pero
hay un momento que es súper clave en el que tienes que dar, o sea, si quieres seguir creciendo en tu vida profesional, hay un momento clave que es dar este salto de la base al crecimiento e incluso de la parte intermedia ya a una posición más ejecutiva. ¿Qué habilidades ustedes creen que es importante que la mujer desarrolle para poder hacer estos saltos? Porque podemos tener grandes técnicas, pero a lo mejor si alguien no sabe comunicar o si alguien, no sé, me gustaría que me dijeran ustedes, o al menos en su vida personal, cuáles fueron estos momentos clave y que desarrollaron para poder dar el salto a algo mucho más ejecutivo. Si quieres puedo empezar yo. A ver, creo que mencionas el punto correcto. Cuando estás en un rol de contribuidor individual, lo más importante es qué expertise tienes, ¿no? Es esa profundidad en expertise. Y a medida que vas subiendo niveles gerenciales y directivos, lo que tú sabes es lo que menos importa. Es tu habilidad de hacer que el conocimiento colectivo fluya, de hacer que los grupos colaboren, de identificar sinergias entre un grupo y otro, de identificar oportunidades, pero no tiene que ver con el conocimiento. Y eso es súper importante para mujeres. Hay un libro que estoy ahorita en Amazon buscando el nombre porque tengo memoria de teflón. De las cosas más eye-opening que una mentora me dio a leer ese libro es como mujeres, y yo lo mencioné estamos acostumbradas, we're the straight A students, ¿no? En la escuela, todo lo hacemos bien. Y estás acostumbrada a que hay un input y hay un output positivo. Y a medida que eres más senior, esa ecuación no es así. Esa ecuación empieza a ser mucho más difusa. Oye, yo hice todo lo correcto para ese rol y no me lo dieron. No, no es A más B es igual a B, ¿no? Así no funciona. Y creo que ese es lo complejo de cuando empiezas a manejar más gente, cuando empiezas a tener roles más políticos, ¿cómo entiendes eso? ¿Cómo platicas con gente? ¿Cómo te apoyas de mentores para entender cuáles son esas dinámicas? ¿Cuáles son cómo pasas el tiempo, ¿no? En qué estás pasando el tiempo, cómo lo estás pasando la calidad, y no es qué sabes, ¿no? Entonces creo que para mí ese es como de las más importantes. Súper, súper interesante lo que dices, Adriana, y concuerdo. Yo veo algo previo, Dani, con respecto a cómo planteaste la situación de la pirámide. Y lamentablemente justo en el momento en que las mujeres están pasando por la etapa donde van a tener hijos, se casan, se mudan de sus casas, lo que fuera, en ese momento abandonan, ¿no? Hay como un proceso de la sociedad, sobre todo las latinas, ¿no? Porque estamos hablando de latinas en tech. Nos abandonamos porque creemos que tenemos que hacer algo por algo más allá de nosotras mismas. Y hay una tendencia donde las mujeres, en ese caso, ya de por sí nos saboteamos un poco. Y eso es algo que es súper importante que lo tengamos presente. Lo otro es, de acuerdo con lo que Adriana dice, definitivamente hay un switch de habilidades. Y es un switch de habilidades que requiere algo que las mujeres tendemos a hacerlo distinto a los hombres y tiene que ver con la parte de networking. El concepto de networking para las mujeres radica en esa amiga mía, esa persona que la conozco de mi alma, o sea, es la persona que me apoya en todo, la llamo para cualquier cosa, está ahí. La del hombre, el networking del hombre, y no son generalizaciones necesarias, aunque sabemos que hay grandes diferencias. La del hombre es, me dejaron esta tarjeta, vámonos, mira, oye, ¿tú quieres comer conmigo? Pues es que yo necesito hacer esto y tenemos que hablar. No le importa, el hombre va con una intención de networking y tan. Entonces, una de las cosas que yo creo que es sumamente importante es que las mujeres nos veamos como que no tenemos que ser grandes cuates para poder pedir ayuda, para poder salir a preguntar, oye, vi por ahí una pregunta, ¿y cómo logras tener acceso a mentoría? Pregunta. Busca a alguien que admires, a alguien que tú sientas que tiene una cualidad con la que tú te identificas, búscala y hazle la pregunta. Y yo les voy a decir algo, mis mentores nunca han sido, no tengo un mentor, tengo varios, tengo hombres mentores, mujeres mentoras, mi hija me mentorea, me pone al día en la modernidad de todas ustedes. Hay que realmente saber que no hay que tener pena para pedir ayuda. Y vuelvo a lo mismo. Networking es una forma de compartir ideas, es una forma de aprender y no hace falta literalmente tener el nombre de la persona más allá de una tarjeta o hoy en día en LinkedIn.
Ahí voy a sumar rapidísimo, Greta. Justo estábamos en una discusión de diversidad y es bien importante aclarar las habilidades, o sea, hay un tema de privilegio en poder tener esas habilidades. Y entonces, ¿cómo todos podemos generar ambientes donde cualquier persona pueda aprender? O sea, ¿cómo es mentoring? Inclusive varía por cultura. Y si tú no has estado expuesto a otra cultura, porque tú puedes tener mentores en tu país, ¿no? Pero si yo busco un mentor en Estados Unidos, en el México puedes llegar con una agenda más informal, con un objetivo claro, si se espera, ¿no? Pero en Estados Unidos tienes que tener un objetivo claro. Y eso requiere que hayas tenido el privilegio de haberlo vivido, ¿no? Y entonces el reto que tenemos como organizaciones es cómo democratizamos el acceso al conocimiento para esas habilidades, porque si no, vamos a seguir teniendo, o sea, ahí es donde la discriminación sistemática se puede ver reflejada en una organización. Absolutamente, muy buen punto. Ahora, una pregunta. Bueno, quiero hacer, porque se me está acabando el tiempo, pero así voy a exprimir, ¿no? Voy a hacer las dos para ver si me lo pueden contestar las dos. Una es el tema de política. Y esto, yo voy a hablar de mi experiencia personal. A veces es difícil hacer política, ¿no? A veces es difícil saber cómo navegar, cómo saber manejar a ciertas personas que a veces son complicadas, y más cuando estás en un ambiente que a lo mejor entre hombres entienden perfectamente cómo se maneja esta política, ¿no? Entonces, me gustaría saber ustedes en su vida cómo han ido manejando la política, porque puede ser que vaya variando, ¿no? Cuando eran en más posiciones más junior contra como están ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, que de alguna manera va relacionado, es no todos los líderes son, digamos, managers. No todas las personas que son de verdad increíbles como un líder tienen un equipo, pero a veces se confunde esta parte, ¿no? A veces se confunde como tú eres un gran líder porque entonces tienes 100 personas a tu cargo, lo cual no necesariamente es cierto. Creo que hay muchas mujeres que por alguna u otra razón llegan a ser individual contributors. Entonces, me gustaría saber cómo poder manejar esta parte política, networking, el cómo navegar para poder crecer, y también considerando esta parte más individual, en un rol mucho más individual. Bueno, si quieres arranco yo. Sí, definitivamente una cosa es jefe, otra cosa es líder. Se puede lograr las dos cosas, pero no porque no sea jefe no significa que puedes ser líder, ¿no? O sea, el liderazgo son cualidades que se desarrollan y que logras que las personas te sigan porque eres capaz de sembrar la visión, eres capaz de bajar y identificar las prioridades estratégicas y poderlas bajar de una forma que a la gente le hace clic, manejar las expectativas. Y esto se puede lograr sin que necesariamente tú seas la persona que además eres el jefe de esas personas. Pero más allá de eso, creo que hay algo que me ha tocado ir aprendiendo, porque en esto, pues en mis lados de ingenuidad de origen, he ido aprendiendo que dos cosas. Uno, las mujeres no pedimos, no preguntamos. Le tenemos pánico a preguntar. Y yo soy una. O sea, yo soy una persona que he tenido que aprender a hacer las preguntas. Y eso es algo en donde nosotras mismas nos volvemos a sabotear. Le tenemos miedo a preguntar, y muchas de ustedes ya saben todo lo que significa cuando no vas a negociar algo, vas a negociar un sueldo, vas a negociar una oferta. No preguntamos. No nos sentimos que tenemos el derecho de preguntar. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque si uno no pregunta, uno no sabe qué es lo que quiere la otra persona con la que estás negociando. Y en la política no es más que, digamos, la política dentro de las empresas es entender quién es tu contraparte, que no necesariamente es un contraparte. Yo creo que muchas veces nos ponemos en ese plano de que tú estás acá, yo estoy allá. Al final, todos estamos buscando el mismo objetivo en la compañía, idealmente. Y hay muchas fichas de intercambio en esa búsqueda, fichas desde, de repente la persona con la que estoy platicando quiere exposición, o de repente la persona con la que estoy platicando quiere más tiempo libre, quiere flexibilidad. Entonces, dependiendo a lo que llega en un momento determinado, una discusión, una necesidad de tira y encoge, si uno no escucha, si uno no pregunta, si uno no demuestra esa empatía hacia la otra persona, es imposible saber qué es lo que quiere la otra persona.
Y yo, en mi mundo de ingenuidad, nunca me he puesto de por medio, nunca me he trazado este tema de que al ser hombre yo me voy a sentir robada o me van a meter el pie. Yo, gracias a Dios, digo que no, porque yo no me genero pretextos. Ahora, quiero sí también decir que sí existe y que sí me ha tocado vivirlo, donde he tenido jefes que literalmente me llega un mensaje de texto diciéndome, bájale, porque yo estoy preguntando, o bájale, porque yo estoy cuestionando mucho el status quo. Entonces, esas cosas ocurren y yo creo que dentro de la ética empresarial, dentro de tus principios y tus valores, siempre vas a encontrar una forma de darle la vuelta a las cosas y hay que confiar en la formación que uno tiene, pero siempre sabiendo que uno tiene derecho a ser respetada y a preguntar y eso. Yo coincido totalmente y para sumar a la perspectiva, creo que en la pregunta de contribuidor individual, en tecnología pasa muchísimo, las organizaciones son súper horizontales, o sea, casi todas tienes 2 o 3 niveles y más en oficinas chicas como lo puede hacer una transnacional en México, y entonces el imperativo de liderazgo es aún mayor, porque no necesitas ser un líder, no necesitas ser manager para ser un líder, y yo mucho de lo que platico con el equipo es, porque aparte tenemos el reto, como líderes de equipo, entonces, ¿cómo generas sucesión de talento? ¿No? Si no tienes cómo darle equipos a la gente para manejar, ¿cómo preparas a alguien para que pueda ser manager y te pueda reemplazar? Porque sí creo que el éxito de un líder tiene que ver con que puedas generar más líderes. Esa es para mí una de las definiciones críticas y si no, no estás cumpliendo con tu trabajo. Entonces, hablar, y esto es importantísimo también, sobre todo en México, que tech es más nuevo, de habilidades transferibles, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades transferibles a un gerente, ¿no? Bueno, el poder coordinar esfuerzos o equipos crossfuncionales es una de ellas. No necesitas ser manager, tú puedes ser un líder. En tu línea de trabajo hay una oportunidad nueva que tú identificaste. ¿Cómo convences, cómo influencias a la gente que no te reporta para hacer algo más allá de lo normal? Sigue siendo esa misma habilidad, ¿no? Lo haces desde una perspectiva distinta, pero ¿cómo puedes ir partiendo esas habilidades gerenciales o de liderazgo y las vas ejerciendo como una persona que no tiene un equipo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y la otra, coincido completamente con Greta con el tema de politics. Creo que hay un tema importantísimo de generar tu marca, ¿no? Y esto me lo dijo Gina Díez Barroso, que es gran mentora mía. Tú piensas en Bill Gates, tiene una marca más allá de Microsoft, ¿no? Su persona, Steve Jobs. Steve Jobs es más que Apple. Y dime una mujer, ¿no? Y Sheryl Sandberg creo que es la única, de hecho, que está generando una marca propia de Sheryl Sandberg fuera de Facebook, independientemente de lo que hace. Y eso lo hacemos muy mal como mujeres. Entonces, ¿cuál es la narrativa, cuál es la marca que yo quiero hacer? Y no desde un punto de vista, porque luego nos entra la culpa, ¿y cómo voy a hacer una marca? ¿Y cómo me va a...? No, es ¿qué quiero que la gente me conozca? ¿Cuál quiero que sea mi legado? ¿Y cómo lo voy a ir construyendo a través de las cosas que hago de manera auténtica, ¿no? Esa marca tiene que ser auténtica con quién eres tú, pero creo que eso es importantísimo como mujeres que no lo hacemos. Uf, no, me encanta, de verdad. Son súper consejos, sirven muchísimo. Ahora sí que esto es una sesión de mentoría, masiva, ¿no? Porque hay muchas personas conectadas, entonces es como, pero es muy cierto cada punto que mencionan y creo que son tips muy importantes y sobre todo creo que las dos, algo que nos enseñan es que no solo se quedan en lo que, pues, en su día a día, sino leen, buscan, investigan, aprenden, y creo que eso también es importante que como mujeres lo hagamos, porque de esa manera vamos creando también nuestro propio criterio. Entonces también yo invito mucho a las que están conectadas, pues, a leer, a buscar, a investigar, porque siempre nos va a servir encontrar una respuesta más allá de lo que tenemos accesible. No me queda mucho tiempo a mí porque quiero seguir con las preguntas. Lo último que me gustaría preguntarles, no hablamos tanto de tecnología, pero bueno, igual si alguien en la audiencia tiene preguntas de tecnología o de la industria, o sea, en el sentido de cómo se involucraron, adelante, que lo puedan preguntar.
A mí me gustaría en específico preguntarles, si ustedes tuvieran todos los poderes del mundo para poder hacer y lograr como los ideales que buscan el ser Senior Advisors en Latinas in Tech, ¿qué esperan? ¿Qué esperan de estas facultades que pudieran tener? ¿Qué les gustaría lograr? Para empezar, la democratización al acceso a tecnología, ¿no? Creo que, y uso la palabra general en sentido intencional porque es cómo nos aseguramos que en México tengamos capacidades digitales que tienen que ver con el uso de la data, que tienen que ver, y eso es independiente del género, ¿no? Estaba viendo un estudio de laboratorio y creo que el 30% de los mexicanos saben copiar y pegar, ¿no? Un archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos democratizar esa oportunidad? Y, por supuesto, ¿cómo lo podemos hacer para las mujeres, ¿no? Porque sí hay una brecha de género. Entonces, no sé si estoy contestando qué habilidades necesito. Creo que necesitamos el apoyo de todos y todas. Esto se tiene que hacer como industria, no lo podemos hacer solos. Entonces, creo que entre más nos unamos todas y todos, porque necesitamos de todos, más lo vamos a lograr. Sí, concuerdo, Adriana. Y voy a agregar una persona a la lista de mujeres, Melinda Gates. Me leí un libro que se llama The Moment of Lift. Creo que Melinda Gates ha logrado literalmente hacerse una marca también a través de la fundación y a través del empoderamiento de la mujer. Y la verdad es que me ha tocado, me llegó y fue una de las primeras cosas que me leí cuando empecé a decidir, bueno, ¿cómo me voy creando una marca? Porque también me pasa que a la medida que voy llegando a la edad que tengo, pues uno se siente que dice, bueno, ¿qué más voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué viene next? ¿Qué más, con qué más contribuyo? Y yo he sido siempre una persona muy dedicada al mundo o sea, privado, pues de la empresa privada, pero hay como una parte filantrópica en mis deseos y he encontrado en las mentorías de mujeres satisfacer eso, definitivamente porque estoy convencida de que las mujeres somos capaces de mover la tierra si estamos bien motivados, bien instruidas, bien apoyadas. Estoy convencida de que muchas mujeres lo que necesitamos es un espaldarazo de alguien diciendo, tú puedes. Me ha tocado mentorías a través de Vital Voices y que, bueno, ojalá estén escuchando, que es increíble cómo llegan a las sesiones achicopaladas, como con temor, pero a la misma vez han tenido la valentía de solicitar una mentoría y lo que les hace falta es decirles tú puedes y acompañarlas en ese proceso. Entonces, estoy convencida que a través de organizaciones como Latinas in Tech y a través de representaciones como la de Adriana y otras mujeres muy valiosas, vamos a crear la ola de mujeres democratizadas en la tecnología, que no le tengan miedo. Yo no soy ingeniera, no hay que ser ingeniero para estar en tech, ¿verdad? Lo que hay que saber qué buscar y hay que saber cuáles son esas cualidades que hay que tener, pero hay que instruirse. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es no perder la curiosidad de ver cómo podemos aportar más. Y un anuncio ahí, Greta, esta semana salió el podcast de Brené Brown y Melinda Gates, así es que para que lo escuchen. Espectacular, sí, lo tienen que escuchar. Bueno, pues nada más antes de que pase a las preguntas, nuevamente 1,000,000 de gracias y gracias por su transparencia y de verdad creo que es increíble escuchar mujeres como ustedes que finalmente como cualquier mujer o como cualquier persona tiene retos personales, tiene pues una vida y no somos perfectos y nada va subiendo, nada es como así hacia arriba, pero es padrísimo escucharlas y poder generar esta empatía. De verdad, de corazón, 1,000,000 de gracias porque pues hay 100 mujeres conectadas o 100 personas conectadas que están apreciando muchísimo cada uno de los consejos que nos dan. Pues bueno, ahora me voy a ir a las preguntas que se han puesto en Q&A. Si alguien puso preguntas en el chat y no lo puso en el Q&A, les pido que lo puedan poner en el Q&A porque va a ser más fácil poderlos revisar. La primera pregunta es, ¿cuál es su recomendación para conseguir un mentor? Como entry level era mucho más sencillo que cuando uno ha escalado en la escalera organizacional.
O sea, mientras más arriba es un poquito más difícil. Bueno, yo, no sé, Adriana, ¿quieres tú? No, vas. Bueno, yo en la medida que uno va avanzando, también no debemos olvidar a esas personas que han sido importantes en nuestro desarrollo profesional, porque aunque uno se lo imagina, hay mentores donde uno menos o sea, literalmente hay mentores donde uno menos se puede imaginar. Yo incluso recientemente para todo este proceso con Uber, recurrí a una persona que yo había buscado hace 12 años como headhunter y le dije, ayúdame, yo quiero este rol, ¿cómo lo voy a hacer? Y fue genial, porque realmente ella estaba en el negocio de mentorías y de coaching y esto, y realmente fue una persona, pero ahí no tenía ninguna relación con ella, literal, y superé esa barrera de buscarla. ¿Te acuerdas de mí que nos encontramos una vez en un restaurante, en no sé dónde? Ya, aquí estoy, I need your help. Entonces, no, háganse una lista de gente que han tocado sus vidas. Es más, busquen gente que ustedes admiren y no necesariamente los han conocido. O sea, LinkedIn es una herramienta maravillosa. Escriban. Pueden mandar 10, 15, 20 y lo que uno necesitan es un sí. Entonces, no tengan miedo en approach a las personas, acercarse. Y yo nada más un consejo táctico ahí. Es importante, y esto suena como más táctico, ¿no? Pero si es en Excel, lo que sea, pero que tengan a la gente que les ha ayudado y como dice, no se les olvide hacer follow-up, ¿no? O sea, oye, te ayudaron, porque a mí me pasa a veces que me piden ayuda y luego me entero que le fue muy bien a la persona y fue como, ay, me hubiera encantado que me dijeran que le fue bien, ¿no? O que está ayudando, lo que sea. Y entonces el follow-up, tanto de un consejo específico, si se puso una acción o no, o, oye, 10 años después quiero darte un update dónde estoy, es súper importante porque justo no sabes nunca quién te está ayudando, cómo te está ayudando y cómo puedes pues, cuidar ese network, ¿no? Porque esa parte es súper importante. Como mentores siempre nos gusta ayudar, pero si no sabes que ayudaste, pues te quedas como con un poco de... Y cuando te regresa es como, wow, ¿no? Y hasta te hace que recordar más a la persona. Sí, y digo, yo igual, chance voy a agregar algo que a mí me ha servido. Probablemente a veces el mentor no significa que tiene que ser alguien con una posición más alta que tú, ¿no? O sea, está dentro de la misma organización. Por ejemplo, yo estuve en Uber también un tiempo pues yo tenía, voy a decir su nombre, pero Grace Schatz, que es una excelente mujer, y ella era mi peer y platicábamos y creo que eso también sirve muchísimo como encontrar a alguien, justo también lo que decías tú, Greta, que no necesariamente tienes que ser la mejor amiga para poder hacer un networking. A veces también es solo sentarte y pedir consejos de alguien que está a lo mejor en una situación similar en la misma empresa, ¿no? Y ahí, Dani, una de las cosas que a mí me ha encantado, con muchos de mis amigas de la maestría lo hago, les hablo y digo, oye, tengo esta entrevista, tengo esta interacción compleja, esta plática, conversación difícil con mi jefe o con mi jefa, vamos a hacer role-playing. Y eso es algo que como mujeres no hacemos. Y el valor que hay en poder hacer role-playing, flesh out una conversación que vas a hacer y que puede ser crítica para tu carrera es enorme. Y los peers en eso es increíble. Sí, Qué buen consejo. es una red más grande. Bueno, otra pregunta que creo que ya la contestamos es el tema del síndrome del impostor. Creo que esa me la voy a saltar, a menos de que crean que hay algo adicional que deban de mencionar. ¿Cuáles son las cosas que más las han ayudado al momento de cambiar de rol y seguir siendo top performers? Yo creo que lo más importante es entender qué significa, y eso empieza desde el proceso de entrevistas, ¿no? ¿Qué significa el éxito en esta posición? Y entonces para eso, ¿qué tengo que construir? ¿No? Tener esa claridad de alineación de metas con la persona con la que, o sea, la organización en la que estás entrando es importantísimo, porque si no, tu definición del éxito, y sobre todo en una nueva organización, que puede ser un rol que ya habías hecho, puede ser completamente distinta. Entonces, para mí esa alineación de objetivos es súper importante. Sí, creo que ese es un súper buen punto y yo diría que hay dos formas como de cambiar de rol. Uno porque lo buscaste y encontraste un rol que querías y otro porque te llegaron a ti y te están invitando a formar parte de un proceso. Y creo que en ambos hay que estar muy claros, un poco en línea con lo que decía Adriana,
de que realmente uno se siente que tiene ese fit. Y ojo, no significa que tienes que tener el 100%, porque también somos, en eso somos medio, si no tenemos el 100% no aplicamos, ¿no? Pero que uno sí sienta que uno puede encontrar ese elemento que tú dices, yo voy a agregar valor, yo puedo agregar valor, yo puedo de verdad significar algo para este rol que voy a jugar. Entonces, más de tener las capacidades, porque no, nunca, yo creo que para cualquier rol nunca vas a tener todas las capacidades, pero por lo menos vas a tener la voluntad para aprender, vas a entender el objetivo, vas a haber entendido las expectativas, como dice Adriana. Entonces, alinear todo eso es importante. Súper. Aquí viene otra pregunta que la verdad, en estos tiempos de pandemia, donde no sé si ustedes, pero al menos yo siento que trabajo el triple. La pregunta es, hablen sobre sus hobbies, qué hacen en su tiempo libre para seguir motivadas en su trabajo. Bueno, yo hago ejercicio. Para mí es importante, no soy fanática, pero he descubierto desde que empezó COVID que todos los días algo tengo que hacer, así sea 20 minutos, media hora, y hoy en día consistencia es más importante que la mega exigencia. Entonces de nada sirve hacer 1 hora y media, 3 horas de ejercicio si no lo vas a hacer más en 3 semanas. Entonces para mí todos los días tomarme media hora de ejercicio como mínimo ha sido uno de los elementos que me ha funcionado mucho a mí con COVID. Sí, yo soy igual. A mí el ejercicio es, en Facebook tenemos un concepto que llamamos fuel, ¿no? Es que te da esa gasolina y es muy distinto para gente, ¿no? Para mí es energía en movimiento. Y también, y a tu punto de COVID, creo que si bien los horarios se han vuelto locos, yo creo que el error que yo cometí al principio, y soy como muy abierta con esto, es yo agarré mi calendario offline y lo hice online y no funcionó. O sea, estaba trabajando de 8 a 8, de 8 a 10, o sea, todos los días. Perdí la cuenta de cuándo era sábado y de cuándo era domingo. Y al abrir esto con el equipo, la verdad es que fue muy padre porque empezamos a compartir tips desde lo básico. Alguien me dijo, yo pongo una alarma a las 6 y esa alarma me dice que en ese momento se acaba, ¿no? Y en ese momento se acaba digo, después ya empiezas a ser lo estratégico en cómo reajustas toda tu administración del tiempo. Y aprendí a decir, no, una de las cosas que empecé a hacer es bloquear mi calendario, ¿no? Ahorita, de hecho, estoy en otro uso horario. Y dije, ¿por qué voy a empezar tan temprano? Porque estoy en 1 hora más atrás. Bloqueé todas mis mañanas a las 9, que en Facebook se empieza a las 9. Y no empiezo a esa hora y no pasa nada. Toma como 2 o 3 semanas en tomar efecto el que cambies algo en tu calendario, pero que sepamos que podemos adueñarnos de eso y pasar tiempo de calidad. O sea, yo paso mucho tiempo con mi esposa, las cenas las estoy respetando sin celular. O sea, ¿cómo te aseguras que los momentos que tengas sean momentos de calidad? Y sobre todo con la poca interacción cara a cara, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántos de nosotros el extrañar un abrazo? O sea, yo veo a mi equipo y ves que les quiero dar un abrazo y ya pasado un año y va a pasar otro, ¿no? Y cada vez es más incierto. Y justo a esto también creo que otra pregunta, no incluye en el tema de COVID, pero yo me voy a atrever a agregar lo que es, ¿cómo se aseguran de motivar e inspirar a sus equipos? Y yo creo que justo en tiempos de COVID todavía el reto es más grande. Sí, COVID ha sido un aprendizaje porque motivar a los equipos, como les digo a ellos abiertamente, it goes both ways, ¿no? Es un esfuerzo de ambos. Yo mi experiencia entrando a Uber, la cuento, fue una experiencia complicada al principio porque, bueno, era entender toda una nueva dinámica de trabajo. Yo venía de las telecoms al final es tecnología, pero es más brick and mortar, es más tradicional. Y efectivamente el mundo de la tecnología moderna, pues estas empresas que hoy en día conocemos, grandiosas como Facebook, Uber, son compañías que tienen un sistema de colaboración y de manejo de información muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Entonces, primero me tuve que adaptar como que a ese cambio cultural laboral. Luego, adaptarme a un equipo supremamente bien calificada para lo que hace, un equipo de alto desempeño. Y amo todos mis equipos, honestamente, pero este es un cúmulo de gente grandiosa y que tienen realmente un cohete. Y eso para mí fue un segundo shock. Y además, juntado a COVID. Entonces, las tres cosas juntas hicieron que en algún momento, y creo que no sé si fue Adriana que lo dijo muy al inicio de la plática, el tema de la empatía
yo en algún momento como que no logré sintonizar con la empatía, porque para mí este sistema de cámara va en contra de lo que es para mí natural. Yo leo mucho los cues verbales, o sea, los cues no verbales de las personas. Soy muy de estar cerca de, ¿qué estás haciendo? Y me meto en el hobby, y enséñame qué estás haciendo ahí, cómo lo haces, y explícame, y pícame. Y yo no tener acceso a eso, a mí me impactó mi forma. Yo tuve que cambiar mi forma de gerenciar y fue un shock. Y en algún momento el equipo me hizo ver que yo estaba desconectada. Y yo le agradezco esto enormemente a mi equipo porque ese día cambió la forma en que yo iba en Uber y cambió la forma en que yo iba a también liderar de ahí en adelante. Y aprendimos juntos, ¿no? Aprendimos. Entonces, dentro de las cosas que sí necesitaba el equipo era, por empezar, que yo reconociera que la estaban pasando mal. Y no lo había hecho, increíblemente. O sea, como que lo dices, pero no lo dices. Y hasta que no lo dije y lo reconocí, estaba como atrapada en el lodo y luego de ahí empezamos a salir con distintas dinámicas y otras cosas, pero es un proceso como de reconocimiento y de identificar cómo está el entorno y medir cómo está ese entorno primero. De hecho, voy a pedir a los que están ayuda, consejos, qué ideas tienen, porque yo creo que vivimos unas etapas distintas, ¿no? Cuando entró, nosotros en Facebook sí tenemos una cultura muy touchy-feely, ¿no? Entonces, todos los uno a uno empiezan con un check-in, cómo estás, cómo llegas, y a mí cuando empezó COVID me tocó soltar agenda muchísimas veces porque la gente estaba sobrepasada, no sabía qué estaba pasando, o los de quiero ir a cambiar el mundo, ayúdame, y entonces entras en Action Plan, pero estábamos como en momentos muy distintos. Y todo Q2 del año pasado, me acuerdo, o sea, yo no sé cuántos happy hours virtuales hicimos, luego happy breakfast, porque por diversidad, si lo haces en la tarde, las mujeres luego no pueden por los niños. Entonces empezamos a mover, todos los gerentes mandamos videos de nuestras rutinas, y o sea, desde las cosas chistosas de, pues estás vestido de aquí para acá, pero de abajo traes shorts, y entonces todos grabábamos como nuestras interacciones. Yo me acuerdo que yo hice estaba haciendo yoga y tenían los dos perros encima. Entonces empezamos como con muchísima actividad. Luego se empezó a volver business as usual, que iba a ser digital. Y por lo menos en mis industrias que manejamos sí, con retail, con la temporalidad, la verdad es que H2 se nos pasó muy rápido. Y yo hoy me encuentro en un reto que por eso pido ayuda de cómo motivar, porque vamos a seguir así 9 meses por lo menos. Y los factores de motivación han ido cambiando y los factores de adrenalina de los roles también se están yendo, ¿no? Porque mucho lo que pasa, no sé, yo estoy en una organización comercial, estar en la oficina del cliente en una sesión de 2 horas, en un pizarrón, hablando de estrategia, y de ahí te vas a cenar y los conoces más y compartes como todos esos momentos, todo eso no está, y ya esto es normal, la gente está quemada, ¿no? Tanto los equipos internos como los clientes. Entonces las interacciones cada vez son más cortas, es media hora, ¿qué agenda traes? Resolvamos los problemas rápido porque ya no, la gente no tiene tanta capacidad de procesar. Estamos lidiando con temas de salud mental, entonces hoy sí, una de las cosas que me quita el sueño es cómo mantener motivación este 2021 ante un año que seguirá siendo virtual y que todo lo que yo hubiera pensado que habíamos hecho crowdsourcing de maneras de motivar, la gente ya no, o sea, they're zoomed out, ¿no? Ya o sea, es muy complicado. Así es que cualquier idea, por favor, en el chat. No, súper. Y buenísimo, porque también aquí yo creo que hay muchísima, hay una audiencia muy diversa de diferentes Sí. empresas, etcétera. Entonces, pues buenísimo para que puedan también compartir qué han hecho. Sí, Gracias, de verdad. Nusma. Sí, esos apoyos han sido críticos, el poder traer expertos de salud mental que platiquen, que se abran las vulnerabilidades, creo que ha sido súper importante. Padrísimo. Y esta siguiente pregunta, la verdad, es muy, muy importante y voy a dar un pequeño preámbulo. Creo que en la industria tech, con las big tech, tendemos a tener como perfiles muy, muy similares. Entonces, la pregunta es, se habla mucho de la brecha de género o identidad sexual, pero pocas veces se habla de la brecha económica. No todas tienen las mismas oportunidades. ¿Qué acciones recomiendan en este caso? Yo justo ese es mi punto en discriminación sistemática y todo lo que cómo lo estamos pensando y cómo lo estamos abordando, porque y aparte
cómo se expresa por países distinto, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, todo el movimiento tan significativo de Black Lives Matter o Brown Lives Matter en Estados Unidos, pues acá tiene una interpretación distinta, ¿no? Y la discriminación en México es terrible. La discriminación sistemática es terrible, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Ser blanco en Latinoamérica es el privilegio más grande que puede existir por el nivel de discriminación que hay. Entonces, ¿cómo como empresa empiezas a tener approaches distintos por país, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos por proceso, una mujer tiene que estar en todo el proceso de entrevistas, que llegar hasta la conclusión. Y hacer ese proceso justo nos ha elevado la representatividad de mujeres a todos los niveles, porque no estás forzando a la persona a decidir que contrata a una mujer, pero estás forzando que en el proceso haya representatividad. Ahora, una de las cosas que estamos planteando este año para México es, tenemos que forzar, por ejemplo, que haya universidad pública. ¿Cómo nos aseguramos que no estemos discriminando mal por un tema de currículum, que sea alguien que no tenga los skills, que no lo sabe hacer, ¿no? O sea, ¿cómo podemos tener procesos distintos? ¿Cómo podemos ayudar a hacer sesiones para ayudar a la gente a cómo construir un currículum y demás? Entonces, creo que va a tomar tiempo, es complejo, pero sí tienes que, como empresas, ir un paso más y ver cómo puedes hacer esta inclusión dependiendo de dónde está el reto y cuál es el objetivo que tengas, ¿no? Sí, súper bien. Y nosotros seguimos algo similar y creo que una de las cosas que hay en la empresa son estos grupos de empleados y son grupos de empleados que trabajan para distintos temáticas como es el caso de Women at Uber o en el caso de Equal. Y Equal al final busca literalmente ver cómo homogenizamos el entendimiento, el conocimiento de las personas que vienen a áreas de repente de soporte, que son personas que vienen con menor preparación o vienen de la educación pública versus la educación privada, y cómo hacemos para nivelarlos para que además se incorporen y hacer carrera más en la operación y más en las áreas más comerciales. Entonces, creo que la empresa tiene una labor también de ver cómo se conecta con la comunidad, y uno de los programas que son bien interesantes y que pueden ser no muy costosos para cualquiera de las personas que estén aquí representando empresas son programas de becarios, programas de interns, ¿no? Donde traes personas de distintas escuelas y vas entendiendo cuáles son esas brechas que tú quisieras cerrar, porque es increíble la cualidad de muchas personas, y que simplemente porque no traen el título o no traen la educación, o sea, el nombre de respaldo, la certificación, tendemos a desechar o descartar. Entonces creo que ahí tenemos que tener una responsabilidad cuantiosa de cuando los equipos de talento están haciendo el scouting y todo el proceso de filtro. Hay un bias que tenemos un sesgo que tenemos que cuidar mucho y educar, pues también en las empresas tenemos que internamente garantizar que estamos educando a las personas que están directamente o indirectamente involucradas en esos procesos para que reduzcamos ese sesgo y esa discriminación, como dice Adriana. Sí, yo ahí quiero echar un shout out a Uber. Nosotros en Facebook somos pocos, ¿no? La oficina somos 130 personas, pero la fábrica de talento que ha sido Uber para México en el tema de tech o sea, yo siempre le digo, yo no sé qué hacen, cómo tienen tanta diversidad y cómo forman de manera consistente pensamiento estratégico, uso de la data, sobre todo para un grupo tan grande, la verdad es que es impresionante. Una de las preguntas va dirigida a Greta, pero probablemente también tú en tu experiencia, Adriana, puedes complementar esto. La pregunta, estoy haciendo como un resumen de varias preguntas, pero veo que hay muchas personas que no son de México, pero que les gustaría trabajar en México. Entonces, las preguntas son, ¿cómo lograron encontrar un trabajo en México, o sea, en un país diferente al suyo? Y me imagino, si Adriana, tú tuviste alguna oportunidad también de trabajar en un país diferente, ¿cómo lograron encontrar esta oportunidad laboral? ¿Y cómo rompieron este miedo de pues dejar un poco hasta el comfort zone o la zona de pues voy a llegar a un lugar completamente nuevo, con gente nueva y pues empezar una nueva vida? Bueno, yo puedo contar un poco mi historia. Realmente, cuando yo me encontré en una situación donde mi esposo había conseguido trabajo en México viniendo de Venezuela, yo no tenía trabajo y dijimos, bueno, vámonos, pero obviamente yo necesitaba ese segundo sueldo. Yo llegué con algo muy claro, y es la humildad. Yo llegué con la humildad por delante. Yo sabía
que yo era extranjera, yo sabía que eran pocos los que me conocían y yo sabía que yo quizás iba a tener que optar por un rol, quizás incluso de menor calificación de la que yo estaba acostumbrada, porque era la forma en la que yo me iba a dar a conocer. Yo creo en que en ese momento uno tiene que contar con sus redes, confiar en sus redes, comunicarle a toda la gente posible que conozcas, que te conecten con personas en la localidad donde quieres estar, em, y entrar con humildad. Muchas veces cometemos el error de que creemos que venimos de, ya yo vengo, yo tengo no sé cuántos años de experiencia en telecom y aquí, a mí me tardó casi que unos 6 7 años regresar a las telecom en México. ¿Y qué significó eso? Que yo tuve que tomar roles donde de repente yo nunca me imaginé que iba a tomar. Incluso llegué me acuerdo perfecto, llegué a un job posting y cuando llegué ahí la HR me dijo así como, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué haces tú aquí? Y yo estaba frustradísima porque yo sé que yo quiero el trabajo y I need the job. Pero confiar en uno, confiar en esos networks, sondear muy bien, entender qué oportunidades hay de que también te puedan las compañías sponsorear la inmigración, porque eso todo es un tema. Y eso, es tener humildad también. Sí, coincido. Yo agregaría, bueno, yo cuando yo regresé a Estados Unidos a México y encontré mi trabajo en PayPal googleando, imagina, era otra época, ¿no? Y todos estábamos en infancia en México en ese momento en tecnología. Me acuerdo que googleé PayPal México, pero no sabía ni si había. Y me salió, no me salió paypal.com, eso lo arreglamos después, pero me salió un job posting y traía el mail de la persona que después se volvió mi jefe. Y yo agarré el mail, hola Blas, estoy regresando a México, estoy interesada en oportunidades, me encantaría platicar y funcionó, ¿no? Entonces, y hablando de vulnerabilidad, pues eso es exponerte porque de cada 10, 9 te van a decir que no, pero no significa que no haya algo ahí. Y la otra, hablando, creo que se combina con la pregunta de networking, la habilidad de tener conversaciones para aprender, nunca sabes a dónde te van a llevar. Nunca sabes si, oye, por ejemplo, yo de repente le pongo llamadas a mis colegas en Asia o en Estados Unidos o en Europa, y tal vez si un día me quiero a ese país, le digo, oye, mira, del trabajo que estás haciendo me interesa muchísimo, ya te conocen. Entonces, también esa parte de networking también resulta en poder tener oportunidades en otras partes porque te conocen, porque sabes que agregas valor, todo lo demás a través de eso. Entonces, no siempre es como buscar el fin, sino la manera en la que tú te desenvuelves organizacionalmente te puede llevar a esas oportunidades. Súper, y creo que esto, justo lo que tú acabas de decir, se relaciona con una pregunta que es, ¿cuál sería su consejo para hacer movimientos laterales a otras funciones más relacionadas con tech al interior de la empresa? Yo siempre pienso en competencias transferibles. O sea, no, y más en roles, yo siempre digo, sé que dijeron que estaba joven, pero cuando yo estaba en la carrera, Facebook no existía, ¿no? O sea, yo entré a un rol en Facebook que era muy técnico, que no existía hace 5 años y ya no existe, por cierto. Entonces te habla de la naturaleza de los roles y cómo van cambiando y entonces no es que sepas de un tema en específico, sino la habilidad extrapolada de eso que te pueda servir. Yo siempre, en una plática de tech también, que de hecho la persona que me hizo la pregunta acabó en Facebook afortunadamente, pero ella estaba en CPG, ¿no? Me decía, quiero entrar a tech, ¿no? Le dice, oye, a ver, ¿qué habilidades tienes, no? Bueno, estoy en supply chain, ¿sabes que trabajas muchísimo con data? Eso es súper relevante para tech. Entonces, ¿qué roles pueden apalancar eso? Y en ese momento le dije, mira, puede ser eso o puede ser tu conocimiento de industria. Nosotros en publicidad manejamos distintas industrias, servimos a CPG. Entonces, cuando busquemos un rol técnico de ventas para CPG, pues tienes un montón de habilidades transferibles y eso es lo que tienes que resaltar en una entrevista. Sí, de acuerdo con Adriana, creo que dio en el clavo, definitivamente es eso. Y pienso que hay que pensar que no necesariamente el crecimiento es en seguidilla, ¿no? Hacia arriba, no. Para mí el crecimiento no es lineal, para nada. De hecho, creo que de las grandes oportunidades han salido justo de decisiones donde he decidido, no, mejor
me muevo de aquí porque no, o sea, de repente me estoy viendo como medio truncada, y déjame ir, o me abro a, esto es algo nuevo, quiero hacerlo porque no lo había hecho antes, y cuando se me da la oportunidad, sí, pero aquí estás haciendo carrera, sí, pero I don't know. Entonces, muchas veces uno se limita también en eso, y yo creo que los cambios laterales no son cambios, son aprendizajes, no importa si es para abajo, para arriba, para los lados, o sea, así lo veo yo. Sí, y digo, aquí ya es de las últimas preguntas, pero es como, ¿qué creen que es lo más importante para tomar en cuenta para entrar a una industria tech? O Creo sea, que es lo mismo. Sí, o sí, sea, creo que es eso, ¿no? Son las mismas capacidades estas transferibles. Es un, el que sea tech no necesariamente significa que es algo como ciencias nucleares, ¿no? A menos que tú estés codificando o estés haciendo un rol sumamente especializado. Al final, yo les voy a decir algo, las empresas es un cúmulo de gente. Si tú sabes hablar a gente, si tú sabes entender, comunicarte, hacer network, ser empático, eh, pintar visión, ya tiene la mitad de la batalla ganada, porque las empresas no son más que un cúmulo de personas trabajando en pro de un determinado número de objetivos. Entonces, no hay que dejarse intimidar por el hecho de que hablemos de tech. Sí, la resiliencia de reinventarte, ¿no? O sea, lo que yo vendo hoy puede cambiar drásticamente por cómo está cambiando el mundo de publicidad y me tengo que reinventar el próximo año cuando cambien los productos que vendemos o cambien la manera en la que lo hacemos. Entonces, es esa habilidad de decir, pues no sé, pero entiendo hacia dónde voy y voy a pedir ayuda en que lo puedes hacer, porque no, el rol que apliquen hoy no va a existir en 5 años. buenísimo. Pues bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Solo me gustaría concluir que justo también para esto sirven para eso sirven este tipo de eventos que idealmente, pues cuando antes de la pandemia nos podríamos reunir y eran muy padres porque todos, pues, o sea, había un momento previo en donde platicábamos, etcétera. Pero creo que este tipo de plataformas también nos permiten hacer networking. Entonces, justo para las que quieran conocer otras mujeres que están en la industria de tecnología o simplemente quieran platicar y armar una comunidad más grande, pues utilicen esta herramienta porque de eso se trata. Entonces, bueno, nada más era un pequeño anuncio. Gracias, inmensas Greta y Adriana, en serio es un gusto enorme, es un gusto enorme para Latinas in Tech tenerlas. Empezamos un año pues muy emocionadas teniéndolas a ustedes. Hoy fue pues de alguna manera les quisimos presentar a toda nuestra audiencia quienes están sumando y la verdad nos sentimos muy orgullosas de que estén ustedes siendo parte de esta comunidad. Estamos seguras que vamos a hacer cosas increíbles. No, gracias a ustedes y como dijo Greta hace rato, you've got this. Así es. Gracias, igualmente, de verdad, un placer estar aquí en este foro hoy. Buenísimo, pues un abrazo a todas y quédense pendientes de los siguientes eventos. Que estén muy bien, buenas noches.